Hola jóvenes, les habla la profesora María Selene Moreno Hernández de los planteles 42, profesor Severiano M. Moreno y plantel 53, La Concha, profesora Francisca López Jiménez. Bienvenidos a la clase de hoy, Factores Ambientales, correspondiente a la asignatura de Ecología y Medio Ambiente. Comenzamos. El tema de la clase de hoy, Factores Ambientales, corresponde al bloque 2, Estructura de la Naturaleza e Implicaciones Sustentables, y lo abordaremos de acuerdo a la lectura del momento número 2, tema 1, Estructura de la Naturaleza. El aprendizaje para este momento es que ustedes comprueben los factores del medio ambiente, así como los procesos cíclicos de la materia y la energía en los distintos niveles de organización ecológica para proponer soluciones a diversas problemáticas que ustedes detecten en su comunidad. ¿Qué conocimientos vamos a adquirir? Vamos a entender lo que son los factores ambientales y cómo se clasifican. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué son los factores ambientales? Los factores ambientales son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Es importante mencionar que los factores ambientales determinan las adaptaciones de las especies, su variedad y su distribución en la superficie terrestre. Los factores ambientales se clasifican en factores abióticos y factores bióticos. Los factores abióticos son aquellos que carecen de vida y de los cuales depende cualquier comunidad biológica. Un ejemplo de ellos es el agua. Sin embargo, los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida y son la flora y fauna de nuestro planeta, o lo que denominamos seres vivos. Un ejemplo de ellos es un árbol. Ahora vamos a analizar los factores abióticos. Como se mencionó anteriormente, los factores abióticos son aquellos que carecen de vida. Y entre los principales factores abióticos que afectan el funcionamiento de los seres vivos en los ambientes en los que habitan son los siguientes. Vamos a analizar el primer factor abiótico. Entonces, como primer factor tenemos la temperatura. La temperatura juega un papel muy importante en la distribución de los seres vivos, ya que gracias a esta tenemos organismos que viven en zonas cálidas, como por ejemplo organismos que viven en una selva y organismos que viven en zonas frías, en zonas donde la temperatura se encuentra por abajo del punto de congelación o muy cercana a este. El siguiente factor es el viento. La falta de este factor puede poner en peligro hasta la vida del ser humano, ya que al igual que para muchos organismos vivos, el oxígeno contenido en el aire es fundamental para vivir. El agua. El agua es primordial para la vida, ya que es el componente principal de los seres vivos. Aproximadamente del 70 al 90% del peso corporal de estos está compuesto por agua. El siguiente factor tenemos el suelo. Este es importante ya que proporciona soporte, elementos nutritivos y reservas de agua, entre otras funciones para los organismos. La luz solar. La luz solar es otro factor abiótico que es de suma importancia, ya que es la principal fuente de energía en todo ecosistema. Esta produce efectos climatológicos y mantiene la temperatura del planeta de manera constante y bien distribuida. El siguiente factor es la salinidad. La salinidad es la concentración de sales, ya sean nitritos, fosfatos y carbonatos, que se encuentran en el agua y en el suelo, y esta afecta la distribución y abundancia de los seres vivos. Y el último factor que vamos a analizar es el pH. El pH nos indica qué tan ácido o qué tan alcalino es el medio. Los factores bióticos. Como ya se mencionó anteriormente, esos factores se conforman de todos los seres vivos presentes en nuestro planeta y se clasifican según su función dentro del ambiente. Estos se clasifican en organismos productores, organismos consumidores y organismos desintegradores o reductores. Vamos a analizar los organismos productores. A estos también se les conoce como organismos autótrofos y son aquellos que fabrican su propio alimento.
A su vez, estos se clasifican en organismos fotosintéticos y quimiosintéticos. Los organismos fotosintéticos son capaces de formar su propio alimento a partir de CO2, agua y luz solar. Sin embargo, los organismos quimiosintéticos son capaces de formar su alimento a partir de CO2, agua y sales minerales. Un ejemplo de organismos productores serían las plantas. Ahora vamos con los organismos consumidores. Los organismos consumidores también se les denomina organismos heterótrofos, ya que estos no pueden sintetizar sus propios alimentos, por lo que para llevar a cabo sus funciones metabólicas se alimentan de los productores o de algún otro tipo de consumidor. Los organismos desintegradores o reductores son aquellos que utilizan como fuentes nutritivas las excreciones y los cadáveres de organismos, liberando sales minerales a partir del proceso de mineralización de la materia orgánica, y un ejemplo de ello sería la lombriz de tierra, hongos y bacterias. En esta imagen podemos observar la clasificación de los factores bióticos y tenemos primeramente a los organismos productores u organismos autótrofos, que son los que fabrican su propio alimento, y como ejemplo tenemos las plantas. Después tenemos los organismos consumidores, ya sean consumidores primarios, secundarios, terciarios, etcétera, y estos organismos pues son a los que también se les denomina heterótrofos, y estos se alimentan de los productores. Después tenemos a los organismos descomponedores o desintegradores, o también denominados reductores, y estos son los que transforman restos de seres vivos en nutrientes para las plantas. En el medio ambiente, la presencia de otros organismos afecta el desempeño, la abundancia, la distribución y la diversidad de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen algún nivel de interacción con otros seres vivos, y estas relaciones forman parte de lo que constituye su ambiente. Por lo tanto, entre los factores bióticos se dan esas interacciones ecológicas fundamentales entre ellos. Entre estas interacciones tenemos la competencia. La competencia es la relación que entablan los organismos que requieren el mismo recurso y tratan de conseguirlo. Cuando la competencia se da entre organismos de la misma especie, se denomina competencia intraespecífica, como podemos observar la imagen que tenemos aquí. Sin embargo, cuando la competencia se da entre organismos de diferentes especies, se denomina competencia interespecífica. Otro tipo de interacción es la depredación. Esta consiste en la ingestión de un organismo por otro. Esta es la forma en la que la mayoría de los organismos vivos obtienen sus recursos nutritivos. Y por último tenemos el mutualismo. Esta es la relación que produce beneficio para organismos que interactúan entre sí, y por lo general se da en organismos de diferentes especies. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, el mutualismo entre la abeja y este girasol. Las abejas aprovechan el polen de las flores para garantizar su medio de nutrición, y al mismo tiempo el polen que recogen es esparcido a otras flores, con lo que resulta la polinización, que es un proceso necesario para la reproducción de las plantas. Dentro de las interacciones o relaciones ecológicas, pues estas ayudan, ya que tienen una influencia a varios niveles y en una gran variedad de escalas en espacio-temporales. Por ejemplo, afectan el desempeño de los individuos, regulan el tamaño de las poblaciones de las especies que interactúan en el ambiente, afectan en la composición, la diversidad y la dinámica de las comunidades. Asimismo, ayudan a modificar los patrones de los ciclos de nutrientes y de flujo de energía a través de los ecosistemas. Y por último punto, pues también ayudan a modelar las rutas evolutivas, determinando qué características resultarían selectivamente favorables en condiciones ecológicas particulares. Con esto doy por terminada la clase, me despido y les agradezco su atención. Muchas gracias.